Marayo, conejo. Hoy vamos a hablar de este amigo de Jerónimo Espínola. Este buen milico, este militar que con toda su gana y su ardor por ser un estratega militar de ir al combate y hacer gala de su honor y de ganar batalla y poner una estrategia al resguardo de sus soldados y que no haya tantos muertos y si es posible una buena rendición sin deshonor por eso en cuanto al conjunto enemigo. Pero tenía el corazón dividido porque este joven milico resulta que había trabado amistad con el hijo justamente del mismísimo mariscal Francisco Solano López, con el Panchito. Y ahora su país había entrado en guerra, porque así lo había decidido justamente el gobierno de Mitre, que mandó justamente al ejército. Y justamente después de unas cuantas batallas que justamente había pasado acá en territorio correntino, se trasladaron justamente al territorio del Paraguay, donde tuvieron que cruzar con varias embarcaciones, ya sea brasileras, argentinas, y de ahí descendió el ejército argentino, el uruguayo, y ya estaba el imperio del Brasil, también con su ejército, que era bastante numeroso. Mientras estaban haciendo el acampe y formando todo justamente para la guerra, ahí empezó a medida que estaba tranquilo todo y se estaban organizando con la artillería, la caballería, la infantería y todas las escuadras militares de estos tres países aliados para justamente adentrarse al territorio paraguayo y dar fin a esto que supuestamente era al tirano, al que tenía mal a su pueblo. Pero como se sabía por medio de que esto corría como reguero de pólvora, de que la cosa no era tan así, porque el Paraguay era un país próspero, había adelantado bastante, tenía buena industria, como ya habíamos dicho, o sea, tenía ferrocarriles, fundiciones, tenía buena manufactura, cultivo, ganadería, o sea que era un país que estaba muy bien. Y aparte que, como ya había visto Jerónimo Espínola, cuando Panchito lo había llevado a recorrer parte del Paraguay, los campesinos estaban bien instruidos, ya que no estaban instruidos para la guerra, sino para hacer las cosas del ganado, del cultivo y importar todo eso y hacer ganancia y prosperar y ser unas personas progres y tener buenas casas, buenas familias y que esté todo bien, porque todo era, como ya dije, se venían a leer, a escribir y no era un país así nomás. En cambio, tenía un ejército así bien formado el Paraguay, bien entrenado. Pero ¿qué pasó lo siguiente? Resulta que mientras esto sucedía en el acampe, Jerónimo fue conociendo a otros oficiales más jóvenes que estaban reunidos ahí porque el comando los organizaba y le daba batallones justamente para que vayan a su debido tiempo cuando haya combate donde atacar. Y entonces él conoció a un joven pintor que a la vez era un teniente joven, de apellido López también, donde trabó muy buena amistad, donde por supuesto comentaba sus cosas sobre su familia y por qué estaban justamente ahí, donde cada cual comentaba que su padre uno era negociante, mercante, y el otro era también un comerciante en la ciudad. Pero la cosa seguía así, ¿no? Entonces iban hablando con este joven militar, conoció también al hijo de Domingo Faustino Sarmiento, que era el gobernador justamente de San Juan, y conoció también al hijo de justamente el vicepresidente, que era de apellido Paz, donde también estaban ahí con el conjunto de la milicada. Y entonces se comentaban qué cosas esperaba de la guerra y todos decían poder que sea rápida, que caiga el imperio perdón, que el Paraguay sea tomado por rápida, como había dicho justamente Mitre, que en un mes ya tenía que caer el Paraguay, y que
poder llegar a su hogar vivo y sano, sin ninguna lastimadura, sin ninguna mutilación, para poder abrazarse con su familia. Aunque habían ya experimentado algo de la guerra, la cosa no le iba a ser fácil. Pero, mientras tanto, ambos, o sea, todos los ejércitos de la Triple Alianza iban justamente organizándose, donde la caballería, la artillería, el ejército, la infantería y la parte de la marina, se reunían todos los comandantes principales para ver cómo iba a ser la lucha, en qué lugar. Pero había un problema. No se conocía muy bien ese paraje porque estaba rodeado ¿cómo se llama? De pantano. Era una cosa que todavía no era muy bien conocida por ninguno de los tres ejércitos. No sabía con qué se iban a conocer porque había bastantes esteros. Y recorrer esos kilómetros de estero no iba a ser fácil si uno no los conocía. Porque fíjese que ahí había todo tipo de alimañas y podían sufrir las picaduras de alguna víbora, una cosa así, o quizás ahogarse, o no sabe si el terreno era profundo. Así que estuvieron acampando por un tiempo y bordeando el río justamente y espiando solamente con alguna goleta, con otra cosa, mirando para ver cuál podría ser el punto débil. Y ya habían caído algunos bastiones del Paraguay, donde la cosa por ahora había sido unas guerras de una semana, pero tenían que retroceder los paraguayos porque la artillería de los ejércitos aliados era tremenda. Y aparte los buques de Argentina y del Imperio del Brasil, que los del Imperio del Brasil por supuesto eran demasiado, todo el día estaban bombardeando días. Entonces así caían los pocos fuertes que había a la vera del río. Y entonces mientras estaban haciendo todas esas cosas, como ya les decía, preparándose para la guerra, mandaban cartas a sus parientes y justamente Jerónimo mandaba cartas a su padre y a su madre, diciéndole que la pena tener que ir a una guerra de un país donde él fue invitado, donde fue respetado y donde se le dio su grado justamente de capitán, donde pudo tener algunos ejercicios militares con ellos. Pero él se sentía penado porque tenían que ir a invadir un país que era bastante próspero. Todo por la ambición desmedida de los gobiernos que justamente estaban involucrados, el gobierno británico, que no veía con buenos ojos que el Paraguay se maneje como una industria que iba a ser para él un rival. Pero la cosa no iba a estar así. Así que lo primero que hicieron fueron tratar de lo más rápido posible, tratar de socavar toda resistencia paraguaya. Pero como ya habíamos comentado, el ejército paraguayo no iba a ser fácil, ya que estaba bien preparado. Así que, mientras le contaba eso a su padre y a su madre, le decía que justamente él seguía rezando en Dios y poniendo su confianza para poder volver al hogar, y que iba a poner toda su estrategia y conocimiento al servicio del ejército para que puedan venir las personas más, o sea, puedan venir los soldados que más puedan, pero vivos. Ya que no iba a ser fácil cuando empieza una guerra. De ambos lados iba a haber pérdida. Y no iba a ser fácil ni tanto para los aliados ni como para para el Paraguay. Ya que Paraguay había perdido bastantes soldados ahí en Yatay y en Cerro Estero Bellaco, ahí también había perdido, y en algunas partes también en los pequeños fuertes que había ahí a la vera del río fueron también cañoneados y tuvieron que replegarse. Entonces eso veían con buena confianza los soldados y el ejército, de que esto iba a ser fácil. Pero Jerónimo Spínola
siempre hablaba con su batallón, porque le querían dar confianza y ánimo, y sabía que la mayoría no eran soldados profesionales, es que eran gauchaje, gente que fue obligada a venir acá a combatir, gente que, por ejemplo, no tenía otro recurso, que no tenían trabajo, no tenían familia y no tenían dónde vivir, entonces los enganchaban y los metían de prepo. Así que él trataba de decirle que por todos los medios que él iba a poder, iba a hacer que la mayoría vuelva a su casa, a su hogar, y que pueda tener su recompensa. Pero la cosa no iba a ser fácil, como ya dije. Entonces los comandantes llamaban a todos los oficiales, donde Mitre se reunía con Venancio Flores y justamente con un representante del Imperio del Brasil para organizar los futuros ataques. Y de paso preguntarle a lo más, o sea, los que tenían más evaluación alta en la guerra, justamente qué es lo que podían hacer ellos, mientras ellos le daban un método de ataque. Entonces ahí justamente le dieron la palabra primero a Jerónimo. Jerónimo, como buen estudiador de la guerra y de estrategias militares, le dijo justamente que lo primero que sería bueno hacer es hacer un recorrido del terreno, que no se puede justamente atacar a un país que uno no conoce la zona, no sabe los peligros que hay y qué tipo de cosas que podría pasar. Así que le dijo que sería bueno que un batallón pequeño recorra la zona con canoa ahí en la parte esa de los esteros, y que fije puntos de alguna población para preguntar. Porque mayormente ahí entre la selva del Paraguay había muchos nativos, o sea, muchos aborígenes que conocían, que hace años que existían ahí. Entonces él dijo que había visto un par de nativos por ahí, que sería bueno preguntarle a ellos qué tal es la zona, el terreno, si es fangoso, si es posible que pueda pasar justamente la caballada, o sea, el ejército, la caballería, y si se podrían desplazar justamente todas las piezas de artillería, porque eso, imagínense, era todo pesado, eso era fundición hecho con cosas, con metales, y por más que tenga un arreo de 8 caballos, no iba a ser fácil entrar a una parte donde el lugar es fangoso y tiene que cubre bastantes kilómetros. Y otra cosa que le dijo, que lo más lógico sería es que como lo están haciendo ahora por el río, recorriendo y espiando con catalejo, o acercándose más a la orilla, ver justamente qué tipo de armamento tienen. Porque dice, si mandamos una embarcación pequeña, dice, podríamos ver qué ángulo de tiro tiene la defensa. Porque si la defensa empieza a tirar cañonazo, ellos pueden calcular justamente qué tipo de armamento y cañones puede ser. Y cómo lo pueden combatir y repeler. Porque la armada brasilera tenía unas buenas embarcaciones, eran buques de vapor, no eran buques de vela. Y estos tenían armas poderosas, ya que eran barcos bien construidos allá en Inglaterra, donde justamente Inglaterra dominaba el mundo justamente por el poderío que tenía y las cosas bien hechas. Así que le propuso en hacer eso, y si es posible, infiltrar a los correntinos que justamente son leales al gobierno, para que hagan de espías ahí en el estero. Pero todo lo que se le sugirió Jerónimo no fue bien visto, porque decía que Paraguay tenía que caer sí o sí, y que no había tiempo para eso, que eso justamente no se podía hacer. Aunque justamente Jerónimo le decía, pero señor comandante, tenemos un montón de soldados. Imagínese que si usted dice, lo llega a mandar por mandar ahí en el estero, no sabemos qué riesgo corremos, cuántos materiales podemos perder, o si
se puede agarrar alguna enfermedad. Dice, estos son lugares inhóspitos que no conocemos nosotros. Y de eso necesitamos justamente la información de los que son acá locales, los nativos. Pero siempre era la negativa, que no, y que no, y que no. Entonces él, cuando le dijeron que se retire, le dijo a su comandante paunero que le están mandando justamente a la boca del lobo y que iba a suceder una desgracia muy grande, que podían perder muchos hombres y que por culpa de eso, dice, la guerra se podía hacer extender más larga. Pero como todo, también el comandante paunero no vio con buenos ojos lo que le sugería este joven, porque él era ya avesado en la guerra, ya había luchado en las luchas intestinas argentinas, que justamente era entre los federales y los unitarios. Pero esta vez era un país diferente, otro ejército diferente, y no sabía, y una zona diferente. Así que Jerónimo le decía justamente que tienen que mandar espías, que tienen que explorar, porque si no, esto va a ser una desgracia para el ejército. Bueno, como no le hicieron caso, no le quedó más remedio a Jerónimo que hablar con su batallón y decirles dónde lo iban a mandar y que iba a ser peligroso. Que iban a tener que tener mucho cuidado y que justamente los mandó al monte a cortar unas varas largas para que, dice, si tenemos que adentrarnos al monte, dice, hay que ver qué profundidad tiene. Cuando dicho eso, su batallón empezó a buscar. Empezaron a observar los demás jefes militares qué es lo que estaban haciendo. Y entonces Jerónimo le dijo que eso tenían que hacer todos los regimientos, porque no sabía a la zona que se estaba entrando qué profundo era, o si era muy lodosa. Pero le dijeron que no hagan eso porque si no va a desmoralizar a la tropa, que eso no lo haga más, que después iban a hablar con él, ya en privado, y que todo eso se lo haga quemar en el fuego, ¿no sé?, para que no pase esas cosas. Y entonces fue que ahí sí que se empezó a preocupar en serio Jerónimo Spínola. Por eso vamos a ver este buen soldado qué va a hacer justamente con su batallón, porque él no quiere que se pierdan tantos hombres, y cómo tratar de alentar a sus otros jóvenes compañeros oficiales para que, ya que la comandancia era tan dura y tan estrepitosa para el fracaso de la guerra, que no pensaban en las consecuencias. Así que esperemos que esto se pueda subsanar y arreglar a tiempo, y si no, la guerra va a ser un tanto difícil para todos. Por eso, nos vemos. Hasta la próxima.